guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Iglesia del Señor, como también los amigos y las amigas que siempre nos sintonizan y nos miran. Quiero compartir con ustedes un tema que me parece bien importante para los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué hacer cuando las fuerzas se agotan? Viene a mi mente un grato recuerdo en el año 75, fue el año donde el boxeo tuvo uno de sus pináculos más hermosos y dentro de los grandes campeones mundiales del peso pesado habían dos que destacaban, que hicieron una trilogía de combate de los más espectaculares. Dice que son los combates de todos los tiempos. Me estoy refiriendo al famoso Cassius Clay, o que después se cambió el nombre por Muhammad Ali, campeón mundial y también campeón de las Olimpiadas. Pero como también estaba Joe Frazier, el contendor que logró quitarle el invicto y el campeonato mundial a Muhammad Ali. Y después en el segundo combate también Muhammad Ali logró derrotarlo para recuperar el título, pero vino el tercer combate. Dice que es el combate del siglo XX. Fue un combate donde los dos estaban empatados 1-1 y los dos querían triunfar. Pero el transcurrido del combate, el round 13, y Muhammad Ali va a su esquina cansado, exhausto, quería renunciar y le estaba pidiendo a su entrenador Eddie Fug que le quitara los guantes, que ya no más, estaba molido, estaba destrozado, y su entrenador le decía: no puedes abandonar, necesito que aguantes un round más, aguantas un round más y va a sonar la campana y te vas a parar en el centro del ring. Y a medida que su entrenador con Muhammad Ali estaban discutiendo si él abandonaba o no abandonaba, en ese instante la esquina de Joe Frazier, el entrenador, se dirige al árbitro diciéndole que Joe Frazier abandonaba el combate, no seguía. A Ali le quedaban pocas fuerzas. Él se denominaba, como se dice en inglés, el Big Greek, el más grande, y demostró en ese combate que seguía siendo el más grande boxeador de todos los tiempos. Interesante, ¿no? Es la realidad que hoy en día muchos de nosotros estamos viviendo. No tenemos fuerzas, queremos abandonar, se nos acabó el recurso, y en medio de la realidad que muchos están viviendo, muchas personas en el mundo, venezolanos en el mundo, los venezolanos que estamos aquí en esta tierra de gracia, tenemos realidades difíciles hoy en el mundo. La economía, la situación se ha agravado. Los escenarios políticos cada día se hacen muchos confusos. El COVID-19 con sus efectos colaterales ha traído a los países, familias e iglesias situaciones inesperadas. Nadie pensaba que a estas alturas mundialmente íbamos a estar en una cuarentena. Y muchos países nunca jamás pensaron que en sus poderosas industrias, que los artistas, los señores del espectáculo, que todo se iba a paralizar. Así es, pues, la cuarentena a la cual no estábamos preparados nos atrapó y quedamos nosotros acorralados en casa. Nuestra vida diaria, nuestra vida común se interrumpió en obediencia y por el miedo a no ser contaminado. Por otro lado, la crisis se ha venido acentuando en Venezuela. Esta es una crisis acentuada que viene por capítulo de muchos años. Se ha venido acentuando. Ha desnudado a muchos, a miles. Las iniciativas de negocios, los emprendimientos, los trabajos de muchos se fueron al traste. Se han acabado los recursos. Otros, sus realidades de necesidades se les ha profundizado. Y no se halla qué hacer. No hallamos cómo responder. En familia se pregunta y todos miran. Por todos lados hay un lamento, un pesar, una protesta, una angustia. Y el desánimo, la pérdida de la fe y la esperanza se está haciendo sentir. Todos estos comentarios
que son ajustados a la verdad. Todas estas realidades me hacen confirmar que muchos tienen pocas fuerzas y otros la han perdido. Es la realidad que vivimos muchos. Y yo sé que mucha de la gente que me está oyendo, que está sintonizando, me está diciendo, tienes razón, pastor. Eso es verdad. Eso lo estoy viviendo en mi casa. Lo estoy viviendo en mi familia. Los jóvenes se sienten desesperanzados porque los jóvenes tienen fuerza, vitalidad, pero se sientan entonces arrinconados. ¿Qué hacer? La universidad cerró. ¿Qué hacer? El trabajo. ¿Qué hacer? Para los jóvenes, no caigan en las respuestas fáciles. No caigan en propuestas indecentes. Por tales razones, deseo invitarles a recorrer 3 escenarios bíblicos donde el poderoso Dios nos dejará oír su voz sobre un mundo de posibilidades que se le abren a sus hijos y a sus hijas, a las iglesias y a todas las personas que se acerquen a Él. El primer escenario que quiero compartir con ustedes es el escenario de yo multiplico las fuerzas al que no tiene. Ante esta realidad sería bueno oír la voz de Dios. El profeta Isaías recibe esta palabra en un escenario bien difícil del pueblo de Israel. Y Dios le dijo lo siguiente: Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán. Amén. Reciba esa palabra. Entonces, el primer escenario que quiero hablarles es el escenario donde Dios nos dice: yo multiplico las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Usted está en esta lista donde usted dice ya no más? Algunos están pensando en el suicidio, algunos se han suicidado, algunos han abandonado todo y tienen los brazos caídos y dice ya no lucho más. Dios te dice: yo multiplico las fuerzas al que no tiene ninguno. ¿Cómo están tus fuerzas? ¿Tus recursos? ¿Tu fe? ¿Cómo te sientes? ¿A punto de rendirte? Como Muhammad Ali. Fue al round número 14. El antepenúltimo round para terminar el combate. Fue sin fuerzas, disminuido, su cuerpo golpeado. La única opción era que pedía que le quitaran los guantes. Ya no más. Pero su manager le dijo: dame un round más. Dame un round más. Y al cabo de momentos, ya llegó la noticia. La esquina de Joe Frazier abandonaba el combate. Así que Dios te dice: yo multiplico las fuerzas al que no tiene ningunas. Yo soy el que multiplica 0 por 0 y da una fracción entera. Porque según la ley de los signos nos dice que 0 por 0 es 0. Pero Dios te dice: si tú no tienes fuerza, yo te multiplico. Entonces, en otras palabras, Dios es el único que puede violentar la ley de los signos, donde dice: si no tienes fuerza, yo te multiplico la fuerza. Yo a tu resultado negativo lo multiplico y vas a tener saldo positivo. Vas a tener fuerzas, recursos. Entonces, el escenario número 1 es: vamos a creer lo que dice Dios en su palabra. Él multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Así que usted reciba fuerzas. Vamos, reciba ánimo, reciba aliento, reciba confianza. Vamos, esa fe aumenta. Dios es nuestro Dios y no nos abandonará en estas realidades que estamos viviendo. El escenario número 2 lo conseguimos allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 4 al 5. Y allí pues quiero recrear un evento de una base bíblica que me parece bien interesante. Pues dice el texto sagrado así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén. Quiero hablar del escenario número 2, el escenario de obedecer y creer la palabra por encima de tus habilidades. Simón Pedro, junto con sus amigos expertos pescadores,
Habían pasado toda una jornada y había sido infructuosa su labor. No habían tan siquiera logrado pescar para llevar alimento a casa. Pero ellos eran creyentes de Dios, eran hijos de Dios. Y Jesús, conociendo la realidad que no habían pescado nada, le dijo: boguen mar adentro. Interesante la palabra bogar mar adentro. Otra palabra, remen. Yo me crié en el territorio federal del Tamacuro, Tucupita, y allá teníamos una curiara. Para ir al conuco de mi abuelo había que pasar el río en una curiara, y entonces muchas veces uno tiene que utilizar el canalete. El canalete es la herramienta que permite uno direccionar, como el volante del carro, direccionar la curiara. Bueno, y entonces el Señor le dijo: boguen mar adentro. Y Pedro, como experto pescador, dijo: Señor, hemos estado aquí una larga jornada y no hemos pescado nada. Ha sido infructuosa, pero bueno, voy a ahogar mar adentro y voy a echar la red en tu palabra. Así es. No es magia, no es ilusión, es obediencia, es creer. No te vas a morir en medio de la cuarentena. Crea la palabra de Dios. Si Él nos ha dicho que nos va a sustentar, si Él nos ha dicho que las aves del cielo comen y los lirios del campo se visten hermosamente, Jesús dijo: ustedes son mayores que las aves y los lirios del campo. Ustedes son mayores. Entonces tú y yo somos mayores que los lirios y las aves del campo. Y si el Señor nos dice que boguemos mar adentro, importante entonces este escenario de obedecer y creer la palabra por encima de nuestras habilidades. Usted es un comerciante experto, usted es una persona dentro de su profesión, tiene una experiencia muy valiosa, pero hay momentos que la experiencia, hay momentos que los largos años, la pericia y las habilidades no sirven. Mucha gente muy buena en su profesión no está obteniendo los recursos debidos. ¿Qué está pasando? Por encima de tus habilidades, cree a la palabra. Necesitamos hoy, como Pedro, creer y obedecer esa palabra de Dios. La orden era: boga mar adentro, Pedro. Siga creyendo. Y vamos a darle una connotación espiritual a esto. Necesitamos hoy orar más, leer y meditar más la palabra. Necesitamos más profundidad espiritual. Necesitamos creer y tener más fe por encima de lo que vemos, oímos y sentimos. Hay gente que no puede oír noticias, hay gente que no puede ver la TV, hay gente que no puede leer los WhatsApp porque se pone en angustia, se pone en agobio, le da estrés, le sube la tensión, se abaten. Entonces, por encima de lo que vemos, oímos y sentimos, crea y obedezca la palabra del Señor. La fe no es ilusión. No, la fe no es ilusión. La fe es convicción. La palabra de Dios te da dirección. Y cuando tú crees esa palabra, tú desarrollas esa palabra, la fe te abre un mundo de posibilidades. No vivimos en una cápsula. Tampoco somos ilusionistas. Tampoco estamos hipnotizados. No vivimos nuestras realidades. Las padecemos. Pero por encima de padecerlas, el Señor dice: para el que cree, todo es posible. Hombre, mujer de trabajo, cree que en medio de esta realidad, Dios no tiene problema en abrirte un lugar de trabajo, en abrirte oportunidades, en ponerte en una conexión de oro, una conexión hermosa, una conexión que te va a dar respuestas a esas tus necesidades de trabajo. Hoy en día, más que nunca, usted y yo tenemos que creer que la fe no es ilusión, es una convicción. La palabra te da dirección. Si hay palabra de Dios, vamos a estar direccionados en medio de la crisis, y esa palabra traerá la fe. Y cuando nosotros la creemos, esa fe abre un mundo de posibilidades para ti y para mí. El tercer escenario que quiero compartir con ustedes es el escenario de nuestras poderosas armas. Y allí el apóstol San Pablo, en 2 de Corintios, nos deja ver algunas armas bien interesantes. 2 de Corintios 10, 4 al 5 dice así: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén y amén. Me parece bien interesante este tercer escenario en medio de nuestras realidades, que quiero compartir con ustedes el escenario de nuestras poderosas armas que Dios nos ha dado. Muchos hijos de Dios hoy
sin ignorar los millones de personas que hoy se encuentran con los brazos abajo. Hoy se encuentran a horcajadas. Hoy están mirando un escenario tétrico, negro y gris. Viven atrapados en estructuras de pensamientos negativos. Están atrapados en un mundo de pensamientos y estructuras de pensamientos negativos. De sus escenarios del ayer, de lo que le pasó ayer, del trauma, de sus torpezas, de sus pecados. Viven en un mundo de imposibilidades. La fe, dije ahorita, que nos abre un mundo de imposibilidades. Pero hay gente que vive atrapada en una estructura de pensamiento y ellos están viviendo en un mundo de imposibilidad. Dentro de esta realidad, quiero darte una palabra. Quiero invitarte a explorar esas poderosas armas en Dios. Porque dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, son poderosas en Dios. Las naciones desarrolladas tienen grandes armas y armamentos desarrollados con energía nuclear. Hay países que les están invitando a que su desarrollo de armas nucleares sean para motivos pacíficos y para desarrollo, no para incrementar las armas para la guerra, las armas bélicas. Pero nosotros tenemos aquí un conjunto de armas y dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Cuando hay una madre, cuando hay un hombre, cuando hay un hijo, cuando hay una iglesia, cuando hay líderes políticos, líderes económicos que tienen la poderosa arma de la oración, cuando tú oras tienes comunión. La comunión te da revelación, te da seguridad, te da paz y te da confianza. Este es un poderoso recurso. 2. La palabra de Dios es poderosa. Con ella destruimos las fortalezas y engaños del diablo. Porque el gran enemigo de la mentira es la verdad. Alguien dijo por allí que la mentira tiene patas cortas. Y esta es una gran verdad. Y una mentira podrá ser creída por 1000 años. Pero cuando aflora la verdad, la mentira es desvanecida. En Juan 5:39 Jesús dice, escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. La tercera cosa como armamento poderoso que nosotros tenemos en nuestra milicia, en nuestras luchas, en nuestros combates por encima de la carne es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Usted tiene que aprender a cultivar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Jesús dijo sobre el Espíritu Santo, yo me voy, pero voy a dejarle al Espíritu Santo y Él os guiará. Jesús también dijo, Él va a revelar los planes que yo tengo con ustedes. Entonces el Espíritu Santo da discernimiento, conocimiento y ciencia. Con esos dones usted y yo podemos saber cualquier plan del enemigo. Podemos tener el discernimiento, podemos tener el conocimiento, la ciencia. Podemos cómo operar dentro de procedimientos y de procesos para la solución de los problemas. Y ya para terminar, ¿cómo están tus fuerzas hoy ante las realidades que vivimos? ¿Están débiles o se agotaron? ¿Te sientes como Muhammad Ali, el famoso boxeador norteamericano, a punto de abandonar? ¿Cómo te sientes? Déjeme decirle, Dios nos ofrece ayuda. Dios nos ofrece ayudarnos en medio de nuestras realidades, nuestros desalientos, nuestros desiertos, nuestras necesidades, nuestros diagnósticos. Pero Él nos dice, yo multiplico tus fuerzas para que sigas luchando. Reciba usted esa palabra del Señor y dígale, Señor, multiplica mi fuerza para yo seguir luchando. Quiero hacer una oración por todos los amigos y las amigas. Amigo y amiga, si usted no está sintonizando, repita conmigo esta oración. Diga conmigo, Dios, en el nombre de Jesús, yo soy una de esas personas que ha perdido las fuerzas. O cada día mis fuerzas son menos. Pero creo a tu palabra. Señor, perdona mis pecados. Sálvame. En el nombre de Jesús, necesito tus fuerzas. Necesito tu dirección y necesito las armas que tú tienes para mí. Y para usted, iglesia, que sé que no la tiene fácil. Que sé que usted vive luchando. Que allá en su barrio, allá en la invasión, allá en su zona, en su realidad propia de familia, de casa, el dinero que no le alcance, los estudios universitarios para los jóvenes, todo ese montón de cosas que hoy nos escasean en nuestro país. Iglesia, el Señor tiene cuidado de ti.
Iglesia, cree que si Él alimenta las aves del campo y todos los días salen con su trinar, creyendo que van a ir al néctar, creyendo que van a ir a la fruta, creyendo que comerán el insecto. Cada día el lirio se hace hermoso. Dios lo viste, y Jesús dijo que Salomón con su gloria no logró vestirse con la hermosura de los lirios del campo. Y Jesús entonces magnifica y dice: ustedes son mayores que las aves y que los lirios. Tú y yo somos mayores. Cree, iglesia, que en medio de estas realidades venceremos. Padre, bendiga a tu iglesia en el nombre de Jesús. Bendiga a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Tu bendición grande y poderosa, en el nombre de Jesús. Tus fuerzas, tu dirección y tu palabra hagan la diferencia, Señor, en estos tiempos, en tus hijos y en tus hijas. Amén y amén. Para todos mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que siempre están mirando estos videos, si este video ha resultado de edificación para ti, te agradezco algo. Dale un like, déjame un comentario y suscríbete. Y envíalo, por supuesto, a todos tus contactos. Esto me ayudará a que este video sea promocionado en el canal de YouTube para que mucha gente sea edificada.